Buenas noches, familia, al Señor de la Paz. Es para mí un motivo de satisfacción, de alegría, vernos aquí en este claustro de los Plátanos una vez más en un evento cultural. Y mucho más si este evento cultural está relacionado con la casa, con la comunidad y con Chipiona. Así que yo no voy a explicar mucho más, deciros que estos señores que están aquí siempre quieren que yo escriba y yo no tengo un arte especial en escribir, sino que simplemente por el ministerio que ocupo, pues evidentemente el rector de Regla que se una a esto, pues creo que siempre es oportuno. Y como yo me apunto a un bombardeo, pues lo hago con mucho gusto. Estamos aquí en la presentación de dos libros, uno ya conocido, voy a empezar por el conocido, que es Regla de Chipiona, en su tercera edición. Le ha metido Miguel un montón de capítulos más de todas las cosas, de las muchas cosas que están pasando en esta casa y en este santuario en estos últimos años. Y por otra parte tenemos pues justamente la alegría de presentar por fin el libro del Conde de Regla. Aquí tenemos a su autor, a su escritor, que con mucha alegría también pues viene esta tarde a estar con nosotros y a presentárnoslo. Ojalá ustedes sean muy generosos y lo compren esta tarde, ambos dos, que en definitiva es justamente lo que pretendemos, que se divulguen los libros. Y sin más dilación yo me callo y vamos a pasar a la presentación. Miguel presenta. Buenas, iba a decir tarde, ya noches, en este magnífico claustro de Santiago, del Santuario de Regla. Y bueno, como presentamos los dos libros, hemos decidido que yo brevemente presentaré a Pablo y Pablo después presentará el libro mío. Pablo es doctor en Historia por la Universidad de Sevilla, es miembro de la Junta Directiva del Excelentísimo Ateneo de Sevilla, es el autor del libro, él os contará un poco ya la historia entrando en el libro, es autor de 8 libros, ha participado en otros 5 como prologuista, en otros 5 son libros compartidos con otros autores. Y también es autor de unos libros que me gustan mucho, que es el del Gran Poder de Sevilla, la historia del Gran Poder de Sevilla para niños y de la Virgen del Rocío para niños. Tengo que decir que antes incluso de conocerlo yo a él, compré el del Gran Poder para regalárselo a todas mis sobrinas y sobrinas nietas. Y ya te invito y espero que algún día escriba también la historia de la Virgen de Regla para niños, siempre en la compañía de su mujer, que está por ahí. Ya le hago trabajar un poquito, Tere, que es magnífica pintora y que es la que ilustra esos trabajos para niños. Y no me extiendo más, solo decir 2 cosas, una buena y otra mala. Te podía preguntar si quiere primero la buena o la mala, pero lo voy a decidir yo. La mala. No, primero voy a decir la buena, es que cada vez le está gustando más Chipiona y me parece que lo vamos a tener habitualmente por aquí, como suele ocurrir con casi todos los que de una u otra forma vienen por primera vez a Chipiona. Y la mala es que intenta ser el heredero de la presidencia de la editorial Sevilla Press, pero yo le he dicho que tranquilo, que no pienso de momento morirme, o sea que va a tardar en heredarla y que trabaja por la editorial prácticamente como un heredero que fuera a heredar la editorial. Sin más, pues tiene la palabra y empieza a hacer mérito para llegar al presidente. Pues nada. Bueno, pues lo primero, muy buenas noches a todos. Bienvenidos a este acto de presentación del libro El Conde de Regla. Y como de bien nacido ser agradecido, antes de hablar un poquito de un personaje tremendamente histórico, con una fortuna absolutamente fabulosa, quiero dar las gracias al rector de este santuario, en primer lugar por acoger aquí la presentación en un lugar tan extraordinario,
aquí a los pies de una de las grandes devociones de esta tierra de María Santísima, que es la Virgen de Regla, por tener a bien participar de la obra, que no es poca cosa y yo lo valoro mucho, y por supuesto tener también aquí la compañía, por supuesto, del representante mayor del Cabildo Municipal de esta ciudad de Chipiona, de la que efectivamente, Miguel, ando enamorado. Así que muchísimas gracias a todos por vuestra asistencia y muchísimas gracias al rector y al señor alcalde, que para mí es un auténtico privilegio que me acompañen esta noche. Miren ustedes, El Conde de Regla es el título de esta obra, que el subtítulo, en algunas ocasiones, y yo lo comprendo, puede estar salido pues, de un rotativo británico, por el sensacionalismo. El hombre más rico del mundo en el siglo XVIII. Claro, a mí como historiador jamás, me ha parecido oportuno elevar las cosas a absolutas. Sin embargo, fíjense ustedes, hay 35 documentos en la Secretaría de Estado que avalan que don Pedro Romero de Terreros fue el hombre más rico del mundo en el siglo XVIII, sobre todo en la época de Carlos III, el famoso rey ilustrado. Hay un documento que es absolutamente lapidario, donde su secretario de Estado, en este caso el conde de Floridablanca, le dice a su majestad Carlos III: tengo el honor de presentarle a los 2 hijos del hombre más rico del mundo en nuestro tiempo, del hombre más rico del Imperio Español. Sepan ustedes que el Imperio Español en el siglo XVIII dominaba toda la faz de la tierra, consecuentemente los 2 hijos del hombre más poderoso del Imperio Español eran los 2 hijos del hombre más rico del mundo de su tiempo, del hombre más rico del mundo en el siglo XVIII. El conde de Regla era una persona, pues como ustedes y como yo, una persona de una familia relativamente sencilla, de Cortegana, un pueblecito entonces de la Sierra de Huelva, de unos 200 habitantes. Bueno, una persona con ciertas capacidades intelectuales. Sus padres deciden mandarlo a Salamanca a estudiar en el seminario. Sin embargo, su tío había emprendido la carrera de India, se había ido al Nuevo Mundo, se había establecido en Querétaro. Allí había montado pues una pequeña empresa relacionada con los paños y los comercios de lana, pero a su tío Juan Vázquez las cosas no le van bien. Tenía varias hijas, las hijas se hacen todas monjas, y su hijo menor de edad pues no tenía la edad suficiente como para ayudar a unos negocios que cada vez estaban más en precario, con lo cual decide, algo muy común, pues buscar auxilio en su tierra de origen, y le escribe a su hermana para que le mande a uno de sus hijos, que en este caso es su hijo Francisco. Su hijo Francisco, una persona pues que es incapaz de remontar esos negocios, y él decide pues tirar de un segundo sobrino, que en este caso es Pedro Romero de Terreros. Pedro Romero de Terreros, que después va a ser el conde de Santa María de Regla, el conde de Regla, se embarca en el Nuevo Mundo, pero no sabemos de qué manera. ¿Por qué no sabemos de qué manera? Pues muy sencillo, porque los historiadores tiramos de archivos y en el registro de pasajeros de la Casa de la Contratación no aparece ningún documento que diga que Pedro Romero de Terreros viajó tal día a tal hora al Nuevo Mundo. Sí sabemos que lo hizo en el año 1728, cuando contaba con 18 años de edad. Era mayor de edad. ¿Dónde embarca Pedro Romero de Terreros? Pues no lo sabemos tampoco, porque como no tenemos los registros de embarque, no sabemos dónde embarca. Lo que sí sabemos, o lo que sí pensamos, es que posiblemente lo hiciera muy cerquita de aquí, en el puerto de Santa María. Esto es una hipótesis que no puedo demostrar, lógicamente, o en Cádiz. ¿Por qué digo esto? Pues porque cuando él embarca en 1728, él había nacido en 1710, tenía 18 años de edad, pues la Casa de la Contratación 11 años antes ya se había marchado a Cádiz, entonces no tenía mucho sentido que saliera de Sevilla. Tiene sentido que lo hiciera aquí, en el puerto de Santa María, como digo, o que lo hiciera en Cádiz. Sabemos por su biógrafo que él, en ese camino hacia el Nuevo Mundo, tiene un naufragio bastante importante entre las Azores y Madeira, y que viaja en una fragata llamada de Nuestra Señora de Regla. Y ustedes se preguntarán, bueno, si está usted diciendo ahora mismo que no hay registro de embarque y que no sabe de dónde sale, ¿cómo es posible que su primer biógrafo en el siglo XIX diga que viajaba a bordo de la fragata Nuestra Señora de Regla? Tengo la percepción, porque vengo estudiando la figura del conde de Regla hace muchísimos años, porque además soy natural de Cortegana, que posiblemente, como llegó a ser conde, una persona de un prestigio tremendo que todavía hoy perdura en México, posiblemente a ese primer biógrafo le diera vergüenza decir que el conde de Regla, el hombre más poderoso del mundo en el siglo XVIII, rey de la Plata, viajara clandestinamente, y se lo ahorró. Esto es una hipótesis que yo no puedo demostrar, pero sí dijo lo que su pariente, en este caso creo que era su abuelo,
le había contado a su padre, que viajó a bordo de la fragata Nuestra Señora de Regla. Porque claro, fíjense ustedes que siendo un hombre natural de Cortegana, toda su vida va a llevar en el corazón la devoción a Santa María de Regla, hasta el punto de que cuando el rey decide nombrarlo conde, toma el título de Nuestra Señora de Regla. ¿Por qué? Porque iba a bordo de esa fragata Nuestra Señora de Regla y porque entiendo que saliendo de Cádiz o del puerto de Santa María, en el contexto en el que lo hace, insisto en que la Casa de la Contratación ya estaba en Cádiz, que los barcos de gran calado ya no podían entrar en Sevilla, pues posiblemente, dado que la Virgen de Regla, en este caso, tenía atribuida en la época, siendo popularmente conocida como Virgen de los Buenos Libros, la protección de los marineros que se embarcaban a la carrera de India, pues posiblemente eso fuera el detonante y particularmente la tempestad que padeció que la hace naufragar. Porque en Cortegana siempre nos hemos preguntado, ¿por qué no toma el nombre de algo relacionado con el pueblo? Teniendo en cuenta que en el siglo, en este caso XVII, hay un documento que se conserva en la Biblioteca Capitular y Colombina de Sevilla, que yo publico hace más de 15 años, donde en una de las visitas pastorales se dice que hay una devoción especial a Nuestra Señora del Castillo. En Cortegana hay un castillo que es espectacular, el monumento más visitado de la provincia de Huelva. Allí había una devoción, según este libro de visita, a Santa María del Castillo, diciendo ese documento que tenía especial predicamento devocional en España, en Italia, en Flandes y además en las Indias del Perú, de Nueva Granada y de la Nueva España. Y además dice, y en otras islas que abraza el Océano Atlántico del Mediterráneo. Claro, con una devoción tan espectacular, recogida documentalmente 70 años antes del nacimiento del Conde de Regla, no tiene sentido que el Conde de Regla abrazara la devoción a la Virgen de Regla y no una devoción tan universalmente conocida, según se hace constar en la Biblioteca Capitular y Colombina de la Catedral de Sevilla. ¿Qué pasó? Pues posiblemente que ese naufragio que relata su nieto fuera determinante en su vida y él abrazara devocionalmente la Virgen de Regla, porque posiblemente embarcara en el puerto de Santa María y en Cádiz, y además de viajar en la fragata Conde de Regla, Nuestra Señora de Regla, fuera el santuario de Regla el último que conoció. Cuando él marcha al Nuevo Mundo, se dedica al negocio de las minas. En el negocio de las minas entra en colaboración con un minero cuyo negocio también iba en precario y tiene la suerte de que su socio fallece y se queda como heredero único del negocio, una persona con una capacidad extraordinaria. Y en esa suerte que la vida le ofrece, es capaz de aprovecharlo hasta el punto de que el rendimiento de sus minas le hace sacar, durante los años que la está explotando, 170.000 kilos de plata. Un auténtico disparate, hasta ser conocido popularmente como el Rey de la Plata. Pero fíjense ustedes, Pedro Romero de Terrero, además de hacer una ingente riqueza en las minas de Real del Monte, cerquita de Pachuca, fue una persona que casi todo lo que ganó lo dedicó primero a ser leal con el rey, favoreciendo el asentamiento, en este caso, del Imperio Español en el Nuevo Mundo, colaborando con ingentes, fabulosas, extraordinarias cantidades de dinero con la monarquía española y, sobre todo, favoreciendo el auxilio de los pobres y el establecimiento de la evangelización en el Nuevo Mundo, hasta el punto que Pedro Romero de Terrero hoy día está considerado el primer gran filántropo de la Edad Moderna, el primer gran filántropo del continente americano. Una persona de una riqueza fastuosa que le llevó a ser conocido como el Rey de la Plata. Tales fueron sus aportaciones a la monarquía, que en el año 1768, Carlos III, a un hidalgo, a un niño que había nacido en un pueblo perdido de la Sierra de Huelva, gracias a todo ese tesoro que atesora, valga la redundancia, y esas aportaciones, decide ennoblecerlo y le da el título de conde. Conde cuyo título él va a tomar de la Virgen de Regla, Santa María de Regla, insisto, dejando en el olvido una devoción universalmente conocida en esa época, que era la de su patrona, Santa María del Castillo, y abrazando la devoción a la Virgen de Regla, porque posiblemente fuera tremendo el naufragio que estuvo a punto de padecer camino del Nuevo Mundo. Bien, Pedro Romero de Terrero, cuando recibe el título de Conde de Regla, tal es su agradecimiento al monarca, en este caso Carlos III, que fíjense ustedes si era fastuosa su fortuna, que le ofrece, eso documentalmente se puede demostrar, los historiadores planteamos hipótesis,
pero también planteamos teorías que son demostrables, y las teorías solamente se demuestran, y porque así son teorías, con documentos. Bueno, pues un documento que está en la Secretaría de Estado, en la que Pedro Romero de Terreros, a través del secretario de Estado, en este caso de Carlos III, en agradecimiento por ese título nobiliario, le ofrece al rey que, si decide visitarlo en la Nueva España, en México, el camino que emprendería desde el puerto de Veracruz hasta las minas de Real del Monte, hasta Pachuca, que son 300 kilómetros, nada más y nada menos, lo haría con un camino que él, de plata, construiría ex profeso. Es decir, no pisaría nunca suelo mexicano, pisaría solamente plata. Imagínense ustedes prometerle al rey crearle un camino de 300 kilómetros de plata. Algo verdaderamente fastuoso. Miren, además Pedro Romero de Terreros vivió, primero, con lealtad al rey, como digo, sirvió con honor a su patria, pero sobre todo era un hombre muy piadoso que favoreció el auxilio de los pobres, el auxilio de los más necesitados y el establecimiento sobre todo de la evangelización en el Nuevo Mundo. En ese auxilio a los pobres, ya digo que era un filántropo, él da los pasos necesarios para crear en México el Nacional Monte de Piedad, lo que hoy es conocido como el Monte de Piedad. El Monte de Piedad de México, que él, con base a su peculio, crea de su dinero, en el año 1775, hoy día está considerada la institución económica más antigua del Nuevo Mundo. Bien, Carlos III se lo permite y el conde de Regla, el ya conde de Regla, en agradecimiento al rey Carlos III, decide, y ahora nuestra amiga y colaboradora de este libro, Anabel Cerpa, hablará de ello, decide regalarle a la Armada Real Española un navío con el nombre de Nuestra Señora de Regla. El compromiso de la corona fue que desde entonces en la Armada Real Española jamás nunca faltaría un navío en honor al conde de Regla con el título de Santa María de Regla. Desgraciadamente, desde época infausta de reinado de Fernando VII y posteriormente de Isabel II, eso es algo que quedó pendiente en la Armada Real Española. Y yo, con pelo, ya lo hice y lo vengo haciendo desde hace más de 15 años en el Ayuntamiento de Cortegana, pero aprovecho también la presencia del señor alcalde de Chipiona a que se den los pasos de alguna manera con la Armada Real Española para que de alguna manera pues eso se pueda recuperar. Bien es cierto que el nomenclátor de los buques de la Armada Real Española desde fines del siglo XIX y sobre todo desde principios del siglo XX han ido perdiendo ese resabio devocional vinculado a la religión y posiblemente hoy día nos encontremos pues muchas cortapisas para poderlo conseguir, pero es una deuda histórica que la Armada Real Española tiene con el conde de Regla. Pues miren ustedes, una persona que digo, sirvió al rey con honor, a la Iglesia y a los demás con absoluta devoción. Un hombre fastuoso que su fortuna además hace que entronque con el linaje más alto de la Nueva España. Él de hecho se casa con María Antonia de Trebuesto Dávalos y Bracamonte, fíjense usted lo largo del apellido, que ya nos da buena cuenta de la procedencia de ella, que era familia de los condes de Miravalle, descendiente directamente de Moctezuma. Hasta el punto que el actual Monte de Piedad está situado en la Plaza de la Constitución de México, en un lateral precisamente de la Catedral Metropolitana, y se asienta, aunque se compra años después, porque el primitivo Monte de Piedad se sitúa en una calle muy cerquita, en la antigua calle de San Ildefonso, pues el actual Monte de Piedad se levanta sobre el que fue Palacio de Hernán Cortés y primitivamente Palacio de Moctezuma. Una persona, ya les digo, de reconocido valor histórico en México, hasta el punto que en el año 1951 pues se hace una película sobre el Monte de Piedad que protagoniza Jorge Mistral y que, si ustedes ven en la carátula, pues tiene la cara del conde de Regla. Hace poco decía en una entrevista que uno de los personajes históricos del mundo de la interpretación de México, que todos conocemos, que es Mario Moreno Cantinflas, pues en una de sus películas, Los Tres Mosqueteros, hace alusión a que Pedro Romero de Terreros es el padre de los pobres, y eso en México todo el mundo lo sabe. Y finalmente, casi todos los que estamos aquí, de alguna manera hemos visto La Máscara del Zorro, porque si no la vimos en el cine la suelen poner mucho, de Antonio Banderas, Anthony Hopkins, Catherine Zeta-Jones. Esa Máscara del Zorro, muchas de sus escenas se grabaron en las haciendas de Regla. Él
aproximadamente fue propietario de 8 minas de plata, explotó otras 12 y compró casi 50 haciendas. Las más importantes fueron las haciendas de San Antonio de Regla, San Francisco Javier de Regla, San Miguel de Regla, que es donde muere, y Santa María de Regla. Hoy día, la hacienda de Santa María de Regla, que fue donde se graba gran parte de La Máscara del Zorro, está considerada la hacienda más importante del continente americano. Ya les digo que un hombre tremendamente conocido en México, tremendamente respetado, son muchas, cuantiosas, las monedas, los billetes que a lo largo de los siglos se han ido creando en México, se han ido acuñando con la cara del Conde de Regla. Nosotros, yo recuerdo en casa cuando era pequeño, monedas, billetes de mis abuelos, donde veía la cara de Manuel de Falla. En México, pues prácticamente desde el siglo XIX, muchos pesos, 1 peso, 5 pesos, 10 pesos, 100 pesos, 50 pesos, se han ido acuñando con la cara del Conde de Regla, con lo cual da valor a un personaje histórico que nace en Cortegana, creo que circunstancialmente, y que llevó consigo para siempre la devoción a Nuestra Señora de Regla. Hace 15 años tuve la inquietud de publicar un libro sobre personajes ilustres de Cortegana, que es mi pueblo natal, y entre los 3 personajes que publico, porque uno era Diego López de Cortegana, el humanista, que tradujo el Asno de Oro de Apuleyo, que fue el precedente de la novela picaresca en España, que después desarrolla el Lazarillo de Tormes y el Buscón de Quevedo. Otro, un pariente precisamente del Conde de Regla, que se va a México y que llegó a ser lo que sería un ministro de Hacienda, presidente del Real Tribunal de la Audiencia de Cuentas de la Nueva España, y Pedro Romero de Terrero, ¿no? En Cortegana ha sido un personaje muy respetado, muy conocido, tiene una calle nomenclada desde el año 1949, tiene también una placa en la calle donde nació, que hace unos años se descubrió, hace recientemente, creo que fueron 2 o 3 años, viniendo expresamente la embajadora de México en España a descubrirla, pero creo que es una opinión personal, que la localidad de Chipiona, habiendo llevado consigo una devoción tan universal como la Virgen de Regla y habiendo hecho tanto por el santo nombre de esta devoción mariana tan importante en Chipiona, era una deuda histórica el poder divulgar pues un personaje tan trascendente en el siglo XVIII, tan conocido, tan fabuloso, tan rico y que hizo tanto por la devoción a la Virgen de Regla. Y ese es el motivo por el que hace 15 años yo escribí al Ayuntamiento de Chipiona, nadie me contestó, y como la vida siempre da vuelta y también pone a personas en tu camino, porque para que las cosas sucedan, y yo creo mucho en la providencia, muchas cosas se tienen que rodear, pues ahora gracias a la labor divulgativa de Miguel Gallardo, pues podemos presentar aquí en el Santuario de Regla, a los pies de la gran devoción del Conde, un libro que recoge la vida y obra de un personaje fabuloso, un personaje fastuoso, un personaje que llegó a ser el hombre más rico del mundo y el hombre del siglo XVIII, desde luego, más generoso del mundo con los demás. Porque si algo hizo desde que nació hasta que murió, fue entregarse a los demás. Así que muchas gracias por su atenta escucha. Y por supuesto doy las gracias a mi buen amigo Miguel Gallardo, editor de Sevilla Press, a mi querida amiga Marina Bernal también, pues por darme la oportunidad de venir aquí a este Santuario de Regla a hablar de una persona que nace en mi pueblo, pero que sobre todo creo que su corazón estuvo siempre a los pies, a las plantas de esta gran devoción mariana. Muy bien, pues ahora a continuación vamos a invitar a Anabel Cerpa que venga aquí y desde este atril que tenemos aquí junto a nosotros, pues que nos hable un poquito de la fragata de la Armada Virgen de Regla, de México. Venga, vamos a darle un aplauso y que se venga. Buenas noches, ¿estás bien? Pues nada, yo voy a contar un poco cómo empezó todo esto, la historia también de descubrir al Conde de Regla. En primer lugar fueron mis padres, que estuvieron en el hermanamiento de Regla de Cuba hace ya bastante tiempo, con un grupo de gente de Chipiona. Y cuando ellos llegaron de Cuba, llegaron contando que en México había otra Virgen de Regla, pero que no se conocía. Y a mí cuando me contaron eso, yo que siempre tuve tanta pasión por México, y por supuesto por la Virgen de Regla, tantísima devoción, dije, pues yo lo voy a encontrar.
a la Virgen de Regla de México la voy a buscar yo, voy a dar con ella, la voy a dar a conocer a Chipiona. Y así fue, pasaron muchos años y demás, y así fue, además llevada por la devoción y por la fe también, para que me ayudaran ciertas cosas y demás. Y bueno, esa promesa se cumplió, fui a México. La verdad es que yo sabía que estaba en Hidalgo, pero tampoco sabía exactamente dónde. De hecho, fue difícil encontrarla. Yo cuando ustedes lean el libro verán cómo fue todo un cúmulo de aquí no está, y busca por allí, busca por allá, en fin. Nosotros sí sabíamos en un principio que había un cuadro de la Virgen de Regla en San Miguel Regla, en la hacienda de San Miguel Regla en Hidalgo, en Huasca de Ocampo. Y la verdad es que me sorprendió porque yo llegué allí con unos amigos mexicanos y otra amiga española y nunca, o sea, no lo veíamos por ningún lado, y cuando llegué a recepción diciendo que venía de Chipiona, ustedes no se pueden imaginar la que me armaron allí cuando escucharon la palabra Chipiona. O sea, fue una cosa alucinante. De hecho, salió el director de la hacienda de San Miguel Regla en aquel tiempo, salió para afuera y me dijo, vuelve a repetirme lo que has dicho. ¿Has nombrado Chipiona? Y le dije, sí. Y me dice, no me lo puedo creer, llevamos toda la vida esperando que venga alguien de Chipiona aquí. Llamó al historiador del pueblo, fue algo alucinante. El historiador del pueblo, el señor Raimundo Montiel, que a partir de entonces creamos un vínculo de amistad con él y de unión que nos pasó mucha información. De hecho, estábamos buscando a la Virgen de Regla y el cuadro original, la pintura no estaba, el óleo no estaba. Entonces fuimos a buscar la imagen. La imagen suponíamos que estaba en Santa María Regla, en la otra hacienda, pero precisamente en la época que fuimos, la acababan de quitar de allí y la habían mandado a otro pueblo que ni siquiera lo encontramos en el Google Maps. Así que este señor nos hizo un papel, o sea, me hizo un papel ahí para que nos abrieran todas las iglesias de por allá al lado, y fue una búsqueda. Aquello es una zona preciosa, que de verdad invito a todo el mundo que vaya porque es alucinante, toda la naturaleza, la gente, las haciendas son tremendamente bonitas, tienen un montón de historia. Y bueno, al final pues la pudimos encontrar, ya ustedes leerán el cúmulo de aventuras y demás que ocurrieron, y está en Santa María Regla. O sea, la Virgen de Regla, como bien ha dicho también Quisco en su obra, está en Santa María Regla, justamente enfrente de lo que era la hacienda, que ya nos ha estado contando Pablo, las haciendas tan preciosas que están allí. La verdad es que sentíamos la necesidad de estrechar, los lazos de unión con toda esta gente, porque es cierto que nosotros aquí en Chipiona no conocíamos al conde de Regla, en Cortegana sí, pero aquí era prácticamente un desconocido, bueno, quitando ciertos grupos de personas que sí lo conocían, pero la verdad no era conocido en el pueblo. Entonces teníamos esa necesidad de enlazar a Chipiona con Cortegana, con San Miguel Regla, con Santa María Regla, porque la historia es alucinante y no entendíamos cómo podía estar en el anonimato. De hecho, toda la gente allí sabía lo que era Chipiona. Allí decía Chipiona y decía Chipiona. Todo el mundo conocía Chipiona y te encuentras el nombre de la Virgen de Regla por muchos carteles, están los prismas basálticos, todos los souvenirs y demás que compras del pueblo llevan el nombre de la Virgen de Regla, o sea, pone Santa María Regla. Y la verdad es que era una historia fascinante. Juan estaba siempre detrás mía, detrás de Quisco, queriéndonos juntar, porque Quisco Lorenzo, que está aquí, llevaba también mucho tiempo investigando al conde de Regla, años, décadas, y la verdad es que Juan estaba ahí intentando enlazarnos unos con otros y demás, y bueno, también con la ayuda de Cristóbal, se hizo una conferencia que tuvo lugar en el ayuntamiento en noviembre del 2022, y a partir de ahí fue un detonante que lo cambió todo. ¿Por qué? Porque siempre se podía estudiar en los libros ciertas cosas, pero nosotros queríamos avanzar, queríamos saber más. Y a partir de ahí, pues ¿qué hicimos? Pues, por ejemplo, contar toda la historia esa, que yo había estado allí, conocer al conde de Regla, porque en toda esta investigación encontramos en el boletín oficial del Estado que teníamos un conde nuevo, que era Jaime Rincón Gallardo, acabadito llevaba semanas siendo conde de Regla, con un título que se le había cedido en vida su abuelo,
Y no solo encontrarlo, porque yo ya en México lo estuve buscando y ya me dijo todo el mundo que era la élite. O sea, que era imposible dar con él, que aunque estuviera allí en las haciendas, él vivía en Ciudad de México. Y bueno, de todas maneras, yo no quería parar esa búsqueda. Entonces, desde aquí, logré contactar con él, con ayuda del alcalde, lo logramos traer también. Tano de Cultura, además, estuvo también ayudando para hacer esa conferencia. Y no solo lo encontramos, sino que hicimos una gran amistad con él. Y ya lo dicho anteriormente, el ayuntamiento estuvo apoyando y demás para que viniera. Y bueno, todo esto se ha ido haciendo, han sido varias cosas, pero también hemos querido volver a retomar ese culto en San Miguel Regla, porque como os he dicho, San Miguel Regla perdió el culto a la Virgen de Regla por ya no tener el óleo allí. Los de la Hacienda San Miguel Regla, que ahora tienen otra dirección, también se pusieron en contacto conmigo, gracias a la familia de Raimundo y demás, y ha vuelto otra vez la devoción allí. Se mandó un cuadro de Antonio Sánchez, de la Virgen de Regla de aquí, con un lado el santuario y el otro lado el campanario de la Hacienda de San Miguel Regla. Y la verdad es que le han dado un giro muy español a todo aquello. De hecho, van a venir a Fitur, es la última noticia que tengo, es que los han seleccionado para que vengan a Fitur. Y bueno, todo esto de devolver el culto y demás, pues estamos muy contentos, aunque ya hemos dicho que en Santa María Regla se sigue celebrando el 8 de septiembre, en San Miguel Regla no. Son, para que ustedes entiendan, dos haciendas que están muy cerquitas. Hacienda le llaman ellos, pues son como complejo turístico visto al entendimiento nuestro, pero todo el pueblo gira alrededor de esas haciendas. Es que es difícil a lo mejor tal vez de entender el término y tal, pero todo el pueblo gira alrededor de esas haciendas. De hecho, una de ellas, la de Santa María Regla, tiene allí uno de los parques naturales más impresionantes del mundo, que son los prismas basálticos. Y bueno, allí hay un montón de turismo. En San Miguel Regla se hospedaban, por ejemplo, Frida Kahlo, se hospedaba Diego Rivera, Luis Miguel el cantante, o sea, ahí tiene una historia impresionante. Y bueno, todo esto que he dicho, lo de ir allí, conocer al conde, traerlo para acá, hay una cosa muy importante que también ha dicho Pablo, lo de reivindicar por favor, alcalde, reivindicar el navío, el nombre del navío, tal como por orden real dejó dicho Carlos III. La verdad es que estábamos siempre buscando ese documento y también nos costó trabajito dar con él y al final pues se logró en horas y horas y horas de búsqueda. Y bueno, voy a leerlo aquí para que ustedes vean lo que le mandó, la carta que le mandó. Esto se lo mandó el rey Carlos III al ministro de Indias y el ministro de Indias al virrey de México para que se lo hiciera llegar al conde de Regla. Y dice así: el ilustrísimo señor don José de Gálvez, en carta de 24 de diciembre, contestando a una mía de 27 de agosto del año próximo anterior, me previene, entre otras cosas, de orden del rey, que a nombre de su majestad dé a vuestro señor expresivas gracias por su generosa oferta de costear solo un navío de 80 cañones y que notifique a vuestro señor, conviene, su majestad, con mucha complacencia, que este bajel tenga el nombre en su real armada de Nuestra Señora de Regla, alias el Terreros, para perpetuar la memoria de vuestro señor y su familia, y que siempre haya un navío con esta denominación en la misma armada. Aviso a vuestro señor de esta real gracia para su inteligencia y satisfacción de las benignas piedades con que el rey honra a vuestro señor y a su familia. Dios guarde a vuestro señor muchos años que deseo. México, 4 de abril de 1777. El bailo, Fray don Antonio Bucareli y Ursúa, señor conde de Regla. O sea, el documento está oficial, el documento está perfectamente con su sellado de sus notarios y demás. Cuando hemos dado con él, ya tenemos todas las herramientas, o sea, esto hay que hacerlo ya. Y bueno,
quería decir también, que no lo ha dicho Pablo, ha estado comentando lo del Monte de Piedad, que realmente es un edificio emblemático en México, está en todo el centro, en la Plaza de la Constitución, que precisamente se llama Constitución por la Constitución de Cádiz, vulgarmente conocido como el Zócalo, que es donde está el Palacio Presidencial. Lo pueden ver, además, estos días en las noticias, porque de ahí el 15 de septiembre el presidente da el grito, que le llaman ellos, de la independencia. Tiene la Catedral Metropolitana a un costado y justamente enfrente está el Monte de Piedad, que es impresionante. Y muy cerca de ahí también se sitúa uno de los palacios del Conde de Regla, por todo ese casco, que es casco antiguo y también centro histórico de Ciudad de México. La verdad es que este Monte de Piedad cumple en febrero su 250 aniversario. Ahí lo dejo caer. Se pueden hacer muchas cosas y además ya tenemos gente muy interesada culturalmente y demás y que se pueden estrechar vínculos y tal. Así que creo que sería un momento perfecto para pedir también lo del navío. Y nada, agradezco a todos ustedes por estar aquí y por escuchar toda esta historia. Vamos a pasar a darle la palabra a otra persona que es otro pozo de sabiduría, que es Juan Mellado Poza. Y él nos va a hablar un poquito de la figura del 9º conde de Regla, que los que vivimos aquí lo conocemos ya bastante bien, recién casado, ya con la foto del libro, con las estampas de la Virgen de Regla repartiéndola por todo el continente, pero yo creo que en este momento es interesante que Juan nos dé unas cuantas notas. Un aplauso. Hace pocos días Miguel Gallardo, con muy poca premura de tiempo, me dice, tienes que decir algo... ¿Cómo? Me dijo, con muy poco tiempo, tienes que escribir algo sobre el 9º conde de Regla, porque como tú le hiciste en una entrevista, pues tienes que escribir algo. Y digo, bueno, así tan rápido, digo, pues lo mejor le voy a enviar un burofax. Como es el abogado, pues entenderá que el contenido del burofax. Así que aquí está el contenido del burofax, a ver qué dice. Espero que no me metáis en la cárcel. Señoras y señores, paz y bien. Aquí en España, ya sea por la tradición, educación y por lo mucho que ha retratado el cine a la nobleza, siempre se relaciona a los condes, duques y marqueses o sus homónimas femeninas como personas estiradas, rancias y partidarias de una sociedad medieval estamental. Incluso Luis García Berlanga, el genial Berlanga, los caricaturizó en la transición con su serie de La Escopeta Nacional, a los que definió como gente disparatada, coleccionista de pelos y cercana a la indigencia o a la ruina. Recuerdo también la novela de Miguel Delibes, Los Santos Inocentes, cómo retrata también esas situaciones, muy bien llevadas magistralmente al cine por Mario Camus. Y también, en el lado a lo mejor más simpático, recuerdo la simpática figura de don Jaime de Mora y Aragón, o de José Luis de Villayonga, personajes relacionados en la frontera de la picaresca. También pensamos, cuando hablamos de los condes, en la imagen de un viejo con monóculo rodeado de servidumbre con cofia y mirando para otro lado para no saludar al iletrado populacho. Bueno, pues después de todo eso y más, nos encontramos con el actual conde de Regla, Jaime Rincón Gallardo Ortiz, hombre que se aleja totalmente del estereotipo que os he hablado y en el que tenemos instalada la figura de los aristócratas y que curiosamente recibe el título de su abuelo en vida en un ejemplo de generosidad. Antiguamente los culebrones sin tener que matarlo,
se lo ha dado en vida. Para comenzar, destacamos su juventud. 30 años, cumplirá 31 en octubre, que se completa con su vitalidad y espíritu de trabajo, con una personalidad sociable y no exenta de buen humor. Tras finalizar sus estudios universitarios, no en vano trabaja en una empresa francesa como cazador de talentos y ejecutivos, además de poseer un negocio familiar de importación de productos muy variopintos. 300 años después de su primer ancestro, que estuvo aquí el pasado año con nosotros, rememorando la hazaña de su pariente, compartiendo con nosotros, conociendo nuestra Andalucía cercana y bebiendo nuestros vinos, especialmente el moscatel, y degustando, como no, el jamón de 5J, precisamente de la tierra de su pariente. Lo de Jaime Rincón con Chipiona ha sido una historia casual y a la vez causal. Qué poco se imaginaban Juan Francisco Lorenzo y Anabel Serpa, artífices que el conde recalase por estas tierras, el terremoto que iban a ocasionar en Chipiona, traducido en fenómenos históricos, sociales, literarios y de futuras iniciativas, por lo que ya vengo escuchando esta noche, que vendrán, que partió de la investigación de la figura del conde primigenio, con lo que me costó poner en contacto a los dos. Me costó, no voy a decir sangre, sudor y lágrimas, pero bastante. El propio conde me decía en una entrevista que su visita no quería se quedase en un simple contacto. En tus palabras decía, por eso, desde el principio, me interesó mucho venir para hacer este sueño realidad y que no se quede nada más que en palabras. La idea, en sus palabras, es continuar con visitas bilaterales, poner el nombre de Chipiona en alto en México y también seguir con temas culturales como el mundo del caballo o del vino. En suma, revivir mucho lo que pasó aquí hace varios siglos. El propio conde confesaba que no conocía Chipiona y ni que tampoco hubiese aquí dos personas investigando sobre su pasado, del que reconoce que, como cualquier personaje histórico, tiene sus luces y sus sombras. Es consciente de que con este movimiento cultural y de hermanamiento que se ha realizado, se está haciendo verdaderamente historia. Jaime comprobó que, aunque estemos muy lejos, estamos muy cerca culturalmente. En sus propias palabras, una de las características de México es la forma cálida en la que recibimos a quienes vienen de otro lugar. Y aquí ha sido muy similar. Yo me he sentido totalmente bienvenido. Estamos a miles de kilómetros con un mar en medio y, sin embargo, las raíces siguen siendo muy parecidas. En Chipiona también he encontrado familiares, están los Gómez de Terrero, él nombraba Javier e Ignacio, además de su entrañable familia, que sería muy largo enumerar a todos, ¿no? Lo que Jaime consideró como algo muy interesante. Llegar a un país en otro continente tan lejano y que en esos lugares encuentres a personas que son tu familia y te reciben así de bien es algo increíble. Todavía tenemos algún tipo de relación con los romeros de Terrero de México y parentesco, como ahora que también he encontrado acá en España a muchos parientes como a María y Mercedes, a los que conocí en Cortegana, nos decía Jaime Rincón Gallardo. Puesto ya así, señoras y señores, ahora, entre todos, conde, ayuntamiento, empresarios, asociaciones, periodistas y gente de bien en general, tenemos que ponernos a trabajar para que este hermanamiento no quede como un festival multicolor de fuegos artificiales y se traduzca en profundizar en lazos históricos y culturales, posibilidades de intercambio y rentabilidad económica. Buenas noches.
Hace 10 días solamente se presentó en este mismo claustro y aquí en esta mesa donde estamos alrededor de ella, se presentó un libro de la devoción o devociones de la imagen de la Virgen de Regla. No son todas, no es un catálogo, y le vamos a dar la palabra ahora a su autor, Juan Francisco Lorenzo, más conocido por Quisco. Ha sido citado ya más de una vez en esta noche. Quisco, por favor. Muy buenas noches. Yo, aprendiendo de aquí el señor Mellado, me saco el papelito, porque si yo me pongo a hablar del conde y de Regla, pues podemos estar aquí hasta mañana por la mañana. Entonces, bueno, en primer lugar, pues agradecer esta oportunidad que me dais de decir unas palabras, ¿no? Porque realmente es un momento histórico que hoy estemos aquí presentando este libro de Pablo, el libro de Miguel, y en torno a esta figura del conde de Regla, ¿no? Una figura que yo llevo ya pues más de 25 años detrás del conde y investigando más o menos esta figura, sobre todo lo que tiene que ver con la Virgen de Regla. Entonces yo he decidido, Miguel me dijo 3 minutos y yo he cronometrado esto y tiene 2 y medio. Aunque el medio que introdució ya son los 3. Muy bien, pues en primer lugar, mi sincera felicitación al autor de esta biografía del conde de Regla, el señor Pablo Borrallo, y a Miguel Gallardo también por la reedición de esta obra sobre la Virgen de Regla de Chipiona. Todo lo que ponga en valor, como decía yo el otro día en la presentación, lo que es nuestra Virgen de Regla y lo que son nuestras cosas de Chipiona, pues siempre son bienvenidas y pues es una gran satisfacción, ¿no? Es una satisfacción también que se vayan sumando a la hemeroteca chipionera, como decía el alcalde también, pues los libros, al fin y al cabo son las fuentes de las que beben los historiadores. Vamos, digo beben porque yo no me considero historiador. Yo, he estudiado esta historia de la Virgen de Regla, he investigado, pero no me considero historiador como tal, ¿no? Pero los libros son de las fuentes de lo que se beben los historiadores, ¿no? La tecnología digital ha ayudado mucho en las investigaciones y en la consulta, pero al final lo que queda, lo que se conserva por siempre, lo que encontramos y lo que nos da pie para asegurar, porque en esto de la investigación tú puedes tener muchas teorías, pero si no tienes un documento que lo avale, no es más que una conjetura, ¿no? Lo que lo avale es el papel, y lo que encontramos en los archivos son papeles. De eso saben mucho los que se dedican a investigar la historia. Hoy nos ocupan 2 figuras importantes. Por un lado, el ilustre personaje del conde de Regla, y por otro lado, la Virgen María, nuestra patrona Santa María de Regla. El pasado día 4, como ha dicho aquí el rector, tuve el gusto de presentar en este mismo lugar el libro llamado Regla por el Mundo, que recoge la historia de la difusión de la devoción a Nuestra Morenita por muchos países del mundo, hasta donde ha llegado el legado chipionero. En este libro, en el apartado dedicado a la Virgen de Regla en México, se unen la figura del conde y la figura de la Virgen, inseparables en este lugar, y que dan una idea de la trascendencia de aquel acontecimiento, aun por desvelar, me refiero al naufragio, que hizo que un joven Pedro Romero de Tercero adquiriese una inmensa devoción a la Virgen de Regla, hasta el punto de poner a sus pies todo cuanto consiguió en estas tierras mexicanas. Hace casi 25 años, cuando comencé las investigaciones sobre la Virgen de Regla por el mundo, el hoy cronista oficial de la villa, Juan Luis Naval Morelos, me dijo que en México hubo un título nobiliario, un conde de Regla, y me entregó una pequeña hojita de una revista de santuario donde hablaba de los hombres ilustres devotos a la Virgen de Regla. A partir de ahí comencé esta larga investigación para ir descubriendo un personaje realmente apasionante. Hoy es un placer para mí pues asistir a la presentación de este libro biográfico del conde de Regla, un señor desconocido entre nosotros que ha vuelto a resurgir, como resurgen los lazos también entre México y España. Jamás pudimos pensar en aquellos momentos en los que Anabel y el señor Mellado, con su insistencia, consiguió juntarnos, como ha dicho él. Cuando presentamos por primera vez en Chipiona, como ha dicho Anabel y ha dicho Juan, el conde de Regla en Chipiona era un total desconocido, jamás pensamos que ese primer contacto con el conde, esa primera llegada del conde de Chipiona, pues fuesen a dar todas estas cosas. Y nosotros, pues yo personalmente, pues contentísimos de que
todas esas iniciativas, todo ese trabajo que se hace durante mucho tiempo, pues puedan dar resultados como los que están dando hoy, con publicaciones de libros, con actos culturales, con hermanamientos, con todas esas cosas, ¿no? Que al fin y al cabo es la satisfacción de los que nos interesamos por la historia, de hermanar y de poner en valor nuestras cosas y de que esas cosas pues luego tengan resultados. Es un placer también para mí la reedición del libro de Chipiona, una publicación del medio chipionero Miguel Gallardo, más que ya casi más chipionero, y que pone en valor y realza algo tan nuestro y tan dentro de nuestro sentido, de nuestro pueblo, como es la Virgen de Regla. Felicidades a los dos por estas publicaciones y muchas gracias. Bueno, pues hay personas que saben quién es Miguel y hay personas que conocen a Miguel. Yo soy de los que conocen a Miguel. Me acabo de enterar que tengo que presentar al autor del otro libro que se presenta hoy, ¿no? Bueno, pues presentar a Miguel es un reto, porque en el fondo, ¿qué puedo yo decir de Miguel que no sepan ustedes en Chipiona? Un personaje tan tremendamente conocido en Chipiona, tan tremendamente querido en Sevilla. Sus amigos de Sevilla tiramos de él para Sevilla. Comprendo perfectamente que sus amigos de Chipiona tiren de él para Chipiona. En eso estamos. Bueno, Miguel, y formalmente solamente puedo decir de él que es abogado de prestigio, periodista de más prestigio todavía, empresario de reconocido prestigio y escritor. Miembro destacado de la Asociación de la Prensa de Sevilla, de la que recogió el Premio de Periodismo a los Deportes hace ya bastantes años. Miembro destacado también de la Asociación Nacional de Periodistas. Recibió el Premio de Andalucía de los Deportes de la Junta de Andalucía. Pertenece al Club Internacional de Periodistas. Y después en esa faceta, esa vinculación que él ha tenido siempre con los deportes, le llevó a ser pues el jefe del Gabinete de Comunicación de la Selección Española de Baloncesto en esa etapa dorada que tuvo entre los años 2005 y 2009, donde España, entre otras cosas, pues obtiene por primera vez en su historia el Campeonato Nacional del Mundo de Baloncesto, con un equipo que las personas pues vinculadas al deporte, pues recordamos, entre los que estaba pues la Bomba Navarro, Rudy Fernández, así los hermanos Gasol, Garbajosa, un auténtico equipazo. Miguel era en aquella época pues jefe del Gabinete de Comunicación, que además también fue testigo en primera persona de cómo España gana el Eurobásquet, en este caso de Polonia, y cómo además también fue subcampeona, en este caso, de los Juegos Olímpicos celebrados en Pekín. Una persona de reconocido prestigio en la ciudad, que lleva en su corazón dos grandes devociones, las dos marianas. La Soledad de San Lorenzo, que es la vecina más antigua que tenemos en nuestro barrio, porque Miguel y yo, y mi esposa, pues somos vecinos, y por supuesto la Virgen de Regla, que la lleva a todas partes donde va. Pero además de esta faceta periodística, él además el año pasado en Sevilla, en la Fundación Cajasol, recibe el premio honorífico, la distinción honorífica más importante que concede la Asociación de Periodistas de Sevilla, la Asociación de la Prensa, por 50 años nada más y nada menos dedicados al periodismo. Miguel ha pasado desde sus inicios en Radio Guadalquivir, pues por la cadena SER, El País, El Diario A, Europa Press y actualmente en Sevilla Press. Una persona de una dilatada trayectoria, una persona tremendamente respetada, se lo digo yo, en el mundo del periodismo de Sevilla, institucionalmente muy querida, muy prestigiosa y muy respetada en la ciudad, y que en los últimos años, pues, digamos que le ha dado un impulso a esa labor como escritor, que ya comenzó hace tiempo, pero quizás ahora con la edad, pues el tiempo quizás del que dispone le permite un poco, pues, encaminar esa vocación que él ha tenido siempre por la escritura, y además también con su faceta como editor, que entre otras cosas pues le lleva hoy a reeditar otro libro dedicado a la Virgen de Regla, al haber editado libros sobre Chipiona, y en Sevilla en los últimos años pues una labor inconmensurable en pos de la recuperación de clásicos relacionados con la Semana Santa, particularmente los libros del Padre Cué, Cómo llora Sevilla, Cómo sonríe Sevilla, Mi Cristo roto. Muchos de estos libros pues he tenido la fortuna de poder participar de ellos. Recientemente también Cómo sigue sonriendo Sevilla, de Paco Correal, un periodista acreditado de Diario de Sevilla, y también, como no, con una persona con esa afiliación deportiva tan importante, pues recientemente, tanto el año pasado como dos libros dedicados a dos jugadores de relevancia del fútbol andaluz como Joaquín,
cuando se retiró en el Betis, y con el 17 Joaquín, y recientemente el libro de Jesús Nava, un libro de Jesús Nava que posiblemente se presente en el mes de noviembre en la Fundación Cajasol. Más allá de todos estos inciensos que yo le pueda echar a un amigo, que además hago lo que debo, aunque Marina cariñosamente siempre me regaña, yo de Miguel puedo decir lo que dicen todas las personas que lo conocen de verdad. Miguel es una buena persona. Miguel es un regalo del cielo para toda aquella persona que se le acerca. Yo diría, como dice la filosofía social, que es una persona que está encaminada siempre a la búsqueda del bien supremo. Como dice el lema franciscano, como decía San Francisco, es una persona que trabaja por la paz de todo el mundo y que trabaja por el bien. Y siempre lo hace de manera altruista. Igual que el conde de Regla, pero con la diferencia, Miguel también es un filántropo, que por encima de todo trabaja por y para los semejantes, y por encima de todo, sin pedir, se lo digo yo de corazón, nunca nada a cambio. Así que, querido Miguel, muchas gracias y tuya la palabra. Bueno, parece que habíamos hecho el acto para que el amigo Pablo hablara de mí, pero vamos, ni él sabía que tenía que hablar de mí. Te lo agradezco, Pablo. Y bueno, ya vamos a terminar, porque tampoco era idea que esto fuera mucho más largo. Voy a hablar un poquito de esta reedición, que ya fue presentada en su día, del libro de reglas, y ahora pues, a continuación el alcalde ya despide el acto. Hay unas imágenes que quiero que vean, que son las fotografías del libro Regla de Chipiona, que es un libro bastante fotográfico y en el que hemos incluido, además, fotografías nuevas. La idea de decirles que la idea era, se había agotado la edición 1 y 2, había que tirar la tercera edición, pero me parecía impropio sacarla ignorando los 4 últimos años, desde el año 2020 que lo editamos, habiendo ocurrido cosas tan importantes como la procesión extraordinaria de la Virgen de Regla con motivo del coronavirus, que dio fotografías como la del paso de la Virgen por el faro de Chipiona, una fotografía inédita. Ya habíamos recogido en la anterior edición la Virgen de Regla en la Cruz del Mar, otra imagen poco habitual, pero faltaba esta otra. Faltaba también este Camino de Santiago que se ha hecho recientemente, posterior a la edición del libro, recordando que fueron 20 franciscanos con el padre Lechundi a la cabeza quienes vinieron por mar desde Santiago de Compostela hasta esta playa de Regla a construir a volver a dar vida a un santuario de los agustinos que ya existía aquí anteriormente. Esa nueva veneración de una imagen nueva como la de Santiago Apóstol, que recogíamos todas las imágenes en el libro que se veneraban en el santuario, pero faltaba esta nueva. Esos plenos municipales que cada 7 de junio se celebran aquí, lugar donde se constituyó o se firmó la Carta Puebla de Chipiona, y que desde los últimos años pues ha venido haciéndose siempre aquí la celebración de ese pleno institucional, incluido el nombramiento de hijos adoptivos, y como el Fray Juanjo, Marina Bernal, este último año José Merced, pues eran cosas que estaban ocurriendo en Regla, y que como este libro iba más allá de la Virgen de Regla, era recoger todo lo que hay en el barrio, en el entorno de Regla. Me parecía que era impropio volver a seguir editando un libro que se quedaba en el 2020. Ese era el motivo del libro, actualizarlo al día de hoy, y así lo hemos hecho con fotos nuevas, textos nuevos, que agradezco a Cristóbal Ruiz, que ha sido el responsable de la actualización de todo aquello que creíamos que en estos últimos años había ocurrido y que era importante para que da constancia de la historia de Regla. Y por supuesto también la visita que fue el año pasado, la visita del conde de Regla, pues también era una cosa curiosa que había ocurrido y que tampoco figuraba en el libro. Era actualizarlo con todas esas cosas que habían transcurrido. Marina, si te parece, pone el vídeo para que veáis la fotografía, el vídeo de...
¿El mío? Sí, sí, está ya. Ah, pero no tiene voz, entonces. Bueno, es igual. Vale, pues lo estáis viendo. El que no lo estoy viendo yo, pues magnífico. Estáis viendo la calidad fotográfica de una serie de compañeros fotógrafos, como Esteban Pérez Avión, El Pollo, un montón de compañeros. No es trabajo de un solo fotógrafo. En el que se recoge pues todo eso que hemos creído conveniente, que el que venga posteriormente y quiera saber cosas que ocurrieron en regla, pues las pueda ver de una forma unificada en un solo libro. Deciros que tengo solo 3 anotaciones rápido mientras que veis la foto, que durante el siglo XVII y XVIII recordar que la devoción a la Virgen de Regla fue la más popular y la de mayor devoción en toda Andalucía, que eso justifica mucho de lo que han hablado aquí en el torno del Conde de Regla, y superando incluso a la Virgen del Rocío, que ahora es la de mayor devoción en la región de Andalucía. En el siglo XVII y XVIII era la Virgen de Regla. Recordad también que la primera procesión de la Virgen de Regla fue en 1611, que se tenga constancia, y se tiene constancia curiosamente por unos documentos no religiosos sino civiles, ya que figuran en unas actas municipales que se detuvieron a unos ladrones aquí robando en la explanada con motivo del día de Regla, que este claustro se inauguró en 1670 con esta cerámica sevillana de Santa Ana, que también es muy utilizada en Argentina, el Teatro Nacional de Buenos Aires, en el que tengo la oportunidad de ver todos esos monumentos tienen esta misma cerámica de Triana, que era de la cerámica Santa Ana, y Montalbán y otros ceramistas importantes. Y deciros también que en el 1906 se inaugura o se bendice este santuario de Regla tal y como lo conocemos, y que la bendición corre a cuenta del entonces cardenal Spínola, que curiosamente viene un 14, estoy hablando de memoria, no quiero equivocarme, un 14 de enero a bendecirlo, a inaugurarlo y a bendecirlo al mismo tiempo, y viene procedente de Madrid con una neumonía, ya que había acudido a casar a una hermana de la entonces reina en Madrid, y a pesar de eso viene desde Madrid con la neumonía a bendecirlo, lo bendice, y eso creo recordar que fue el 14 de enero, con el frío que todos los de Chipiona conocéis, y la neumonía se le complicó aún más, y 6 días después, el 19 de enero, fallece, habiendo sido nombrado cardenal, pero sin haber tomado ni siquiera posesión de cardenal. Hoy el cardenal Spínola es ya beato, y próximamente también incluimos en el libro una fotografía de un retrato que hace el pintor sevillano Manuel Mena del cardenal, y que precisamente está en la parroquia de San Lucas la Mayor, y también recordando esa efeméride y tal, hemos tenido bien esa pintura incorporarla en las fotos que habéis visto aquí. Y nada más, solo agradeceros vuestra asistencia, deciros que la presentación realmente era del libro de Pablo de Conde de Regla, pero dada que habíamos sacado esta tercera edición, pues creímos conveniente solo recordar que el libro existía y que además estaba actualizado. Muchas gracias a todos. A cerrar el acto, pero antes le vamos a dar la palabra al alcalde para que nos diga algunas cosillas. Bueno, pues muy buenas noches a todos, fresquitas noches, con levantito de Chipiona, y me vais a permitir que mi primer saludo me dirija a nuestros amigos de México, que van a escuchar toda esta conferencia en ese tono que llevamos de hermanamiento y de comunicación directa, lo tenemos en los WhatsApp y nos comunicamos directamente. El día 3 de agosto estábamos invitados a ir a la boda, a México, a la boda de Jaime Rincón Gallardo, y por razones obvias de trabajo en verano, pues yo personalmente no he podido asistir, y yo creo que tampoco muchas de las personas de Chipiona por la lejanía, ¿no? Por otro lado, agradecer, cómo no, que Pablo Rayo, pues como historiador, esté hoy aquí presentándonos este libro, El Conde de Regla, pero con una particularidad mucho más importante, es que es de Cortegana. Cortegana y Chipiona nos empezamos a unir más, nos empezamos a conocer aún más, porque estábamos muy lejanos. Y vosotros sabríais que había allí un conde de Regla, don Pedro Gómez de Terrero, y nosotros hace 15 años nos comunicasteis, y aquí yo no sé dónde llegó la carta, pero a mí en el año 2020 se sienta Anabel y Kiko conmigo, me explican la historia,
Y digo, apoyo total absoluto. ¿Cómo? ¿De qué? El Rey de la Plata, el Rey de la Plata. Fíjate tú lo que supone para Chipiona que todavía le quede, ¿eh? Un navío, Santa María de Regla, la Armada Española, el Rey. Digo, esto es fundamental. Y la historia es una película de Spielberg. Totalmente. Es una auténtica película. Una periodista llegando, conociendo un naufragio, unas embarcaciones, una guerra de Trafalgar, es que está, la película está ahí montada, perfectamente, la pérdida del virreinato de España, del imperio, vamos, es que la estamos viendo. No es que la estemos viendo, es que estamos trabajando, y ellos más, con productoras para hacerla realidad. Lo único que hace falta es que a ver si Charlie da el gordo en Chipiona y tenemos dinero suficiente para poder sacar este proyecto adelante, porque allí hay que poner dinero. ¿Y dónde van a pedir dinero? Pues a los franciscanos seguro que no, van al ayuntamiento de Chipiona, ¿vale? ¿Es así o no es así? Entonces en eso estamos, ¿no? Por otro lado, lo de la embarcación, he hablado con 3 almirantes ya, le hemos expuesto ya en la reivindicación, e incluso a Su Majestad el Rey se le ha mandado un escrito, porque su Carlos III, abuelo, ¿no? Pues fue el que le firmó las palabras tan mágicas que dice ahí. La Armada contará siempre con una embarcación que se llame Nuestra Señora de Regla. A mí me dicen, Petit Comité, que es que eso era una costumbre antigua, que se le ponían a las patronas, la Virgen tal, la Virgen cual, la de la Caridad, la de la otra, y que ya la patrona oficial de la Armada es la Virgen del Carmen, y que ya esa costumbre no existe. Digo, sí, eso me lo puedes contar. Pero aquí dice que es Santa María de Regla, que es que le regaló 80 cañones, después de la Santísima Trinidad, que era el navío más grande del mundo que tenía el Imperio Español, el segundo era el Santa María de Regla. De hecho, hemos encargado una maqueta también para nuestro centro de interpretación de Cádiz y Nuevo Mundo. Es decir, que estamos ahí trabajando en ese tema, y yo creo que lo podemos conseguir. Y ahí se tienen que unir, por un lado, tanto el ayuntamiento como la comunidad franciscana, a través de Madrid, a través de los contactos, a través de lo demás, porque tenemos que conseguir que Santa María de Regla haya una embarcación de la Armada Española por reconocimiento histórico y por lo que aquí estamos hablando. Y esta obra nos da todavía mucha más fuerza. Esto no era ya que se dice o que se habla, eso ya está aquí recogido y por un gran historiador, ¿no? Y por otro lado, el tema del hermanamiento. Precioso. Es lógicamente indiscutible que tenemos unos lazos de unión con Regla de Cuba en La Habana, tenemos lazos de unión con Lapu-Lapu, con Cebú, con Filipinas, con México y con tantos países. Pero políticamente correcto, ¿verdad? Cada vez que se habla de un hermanamiento, la gente piensa que es el viajecito del alcalde, los concejales y los demás, que lo que van a darse un ágape por allí, por las tierras extrañas. Eso es lo que hay que intentar concienciar. Aquí hay algo mucho más fuerte que todo esto. Aquí hay un hermanamiento de una ciudad con otra ciudad, y hay que abrir las luces, hay que abrir las mentes, y está claro que se está preparando ya para ese 250 aniversario del Monte de Piedad, que no solamente fue en México, es que hemos tenido aquí la Caja de Ahorro y Monte de Piedad, de aportación también, de esa aportación de don Pedro Gómez de Terrero, ¿no? De hacer una visita y explicar qué es Chipiona, explicar qué es Regla, explicar qué es Cortegana, explicar qué es Andalucía, qué es España y la humanidad. Y ya con esto me acabo y me termino. Y por cierto, agradecer también a nuestro amigo Miguel, fíjate, Miguel de Regla, el patrono de Chipiona San Miguel, que también es hijo adoptivo consorte, es decir, que es chipionero, es chipionero también. Sí, no, pero él es consorte. Y que gracias a su trabajo, pues indudablemente es una joya. Para nosotros estamos encantadísimos que Miguel se siente aquí con nosotros todos los años 2 o 3 veces y pocas son. Las que haga falta. Muy bien, yo solo una broma para terminar. Me estaba acordando ahora de una presentación aquí en Chipiona, que no voy a decir del autor, que presentaba un libro y un compañero suyo de clase con la anterioridad, que conocía lógicamente la trayectoria y la historia del escritor, cuando estaba firmando los libros y tal, vio como su compañero de colegio, de clase de pequeño de la banca de al lado, pues estaba ya al final y no había comprado el libro. Entonces en voz alta dijo: fulano, no vas a comprar el libro, a lo que el compañero contestó: yo voy a esperar a que se haga la película. Pues igual aquí el que no lo compre, que espere.
No, perdona, en ese tono de comprar, yo siempre termino mis intervenciones igual. Ni me llevo comisión, ni tengo nada con las editoriales. Pero el trabajo que se hace por escribir un libro en papel hoy digital es muy importante. Y si esto no se apoya adquiriéndolo, ya no hablo a ustedes que todos los que estamos aquí tenemos libros, sino al público de Chipiona, que es importante apoyar esta iniciativa y todas las iniciativas literarias de nuestras personas. Y finalizando, gracias Juan Mellado, gracias Kiko, gracias Anabel, porque yo creo que sin ellos tres hoy no estaríamos nosotros aquí, a lo mejor estaríamos más adelante, pero gracias a ellos que han hecho posible que Chipiona conozca lo que es el Conde de Regla. Muy bien, ahí Amalio. Coleccionista de muchas cosas en Chipiona. Yo empecé usted en el año 56 en la revista de Regla. Comenzó toda la historia muy bonita del Conde de Regla. Pues con mucho cariño se la hace. Pues muchísimas gracias. Muy amable. Qué bonito. ¿De qué año, Amalio, esa revista? 56. Dice el texto de Amalio, célebres hombres de España que fueron grandes devotos de la Virgen de Regla. Pues nada, muchas gracias, Mario. Muchísimas gracias. Muchísimas gracias. Bueno, vamos a despedir el acto. También es de buen nacido ser agradecido. Alguien importante en esta tierra es Rocío Jurado. Mientras que los autores van firmando los libros, pues vamos a escuchar a Rocío Jurado cantando pues, por su tierra y por la Virgen de Regla.